En el video de hoy vamos a explorar el camino de Vitaly Aletín a la derecha en esta empresa de este versus oeste o en Engine Terzi, que será bastante interesante. Pero vamos a ver sobre Aletín, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso explorando las posibilidades, existen tantos rumores, lo que vieron mi video, de las posibilidades de Devon Larratt versus Vitaly. Casi, bueno, vamos a decirlo por chiste, casi 50% de una probabilidad que este combate se dé. Pero veía una historia de la gente en el propio canal de perfil de Instagram, de Vitaly Aletín, que lo publicó la gente de este versus oeste, una historia donde indican el camino de Vitaly Aletín, el cobarde. Y en este caso hablan de dos atletas. Yo le indiqué en varios videos, le indiqué también su opinión, para que no indiquen que estoy vendiendo humo. Que podrían ser, obviamente, Devon Larratt y Michael Top. Obviamente yo exploro canales norteamericanos y otros idiomas. No sé dónde carajo sea Pragde, pero en fin. En este caso, Pragde decía que Engine Terzi habló supuestamente de que Michael Top, por ganar no sé qué cosa, tenía el mérito de ir contra Vitaly Aletín o algo parecido, entendí. Y quizás las fechas que hablan son mayo, junio y agosto de los eventos que podría tener Vitaly Aletín antes de ir contra Levan Sanguinasvili en diciembre. Ahora, vamos a darle un poco de mérito a Vitaly Aletín, aunque no lo tiene. Y mi opinión, basado, recuerden la culminación del video pasado, del plan de Devon Larratt antes de enfrentar a Levan Sanguinasvili. Todas las ecuaciones que se tenían que dar para poder enfrentar a Levan Sanguinasvili, lo que le faltó fue fuerza bruta, que se logra a través de levantamiento, mi opinión, generales para igualar a Levan Sanguinasvili. Él tiene fuerza específica, que me imagino que es uno de los más poderosos en este deporte, Devon Larratt, y le faltó eso general. Ahora, Vitaly Aletín, desde un año y pico que se dedica al deporte, ya tiene más peso, seguramente vaya a mutar a más peso. Fuerza, absolutamente no sabemos, porque él en Instagram no coloca absolutamente nada y su canal de YouTube es un canal casi muerto y no sabemos si él ha mejorado sus levantamientos, que es otra una sumatoria a la ecuación que tiene que hacerse para poder ir contra Levan Sanguinasvili. Esos levantamientos generales según esta modernidad en los superpesados. Ahora, siguiendo la hipótesis del camino que debería seguir Vitaly Aletín, si va contra Devon Larratt primero, es un error. Sí, hay que pensarlo como atleta y como número. ¿Por qué? Repito, vaya que muchos, no sé por qué razón, indican que Vitaly Aletín le va a ganar a Devon Larratt a la derecha. Supongamos que es posible, pero repito lo mismo. Así sean haters de Devon, supongamos que Devon no solamente le gana, sino destroza a Vitaly Aletín. Vamos con lo mismo. ¿Ustedes seriamente pagarían por ver a Levan contra Vitaly? No, ¿verdad? No quisieran verlo. Y los que pagan los eventos no querían verlo, podrían decir lo mismo. Esto no es una sumatoria, pero vamos al 2 más 2 son 4, y también cómo se basan los apostadores. Si pierde contra Devon, van a dar un 4-0 a favor de Levan Sanguinasvili, y no siquiera un 4-1, un 4-2, etc. Ser un 4-0 o una posibilidad de Vitaly. Nadie va a querer ver ese combate. Ahora, vamos a pensar realmente en un plan de Vitaly. Si Vitaly realmente, en su momento que quería demostrar y después como un cobarde pidió más tiempo, ¿qué tienes que hacer tú para demostrar? Tú tienes que ir contra la mayor cantidad de rivales posible. No esconderte, porque él ni siquiera tiene una lesión. Esconderte y esperar, y cada 6 meses como la niña de Levan, como la niña de Hermes, y esperar cierto combate. Por eso indico, hasta los haters de Devon tienen que admirarlo, porque ¿qué hizo Devon Larratt? Así ya ha perdido, y es lo que tiene que hacer un atleta, son las participaciones. Si tú quieres ir contra Levan, deberías ir contra varios atletas de cualidades parecidas, o que cada uno tiene una cierta cualidades parecidas, para poder ir contra Levan. Ejemplo, debería ir primero, si va a ir, porque es el que se lo pone contra Michael Top, quizás por la fuerza por nación, otra cosa, bla, bla, bla.
Si Hermes lo destrozó, no creo que vaya a tener chance con Vitaly, pero tiene que ir. Devon Larratt indicó que no puede, que no podría ni con Jerry Cadore, ni con Michael Todd y ni siquiera contra él. Ahora vamos a suponer que vaya contra Michael Todd. Vamos a ponerlo. No diga que no, que sea así. Y Vitaly pierda contra Michael Todd. Sería un escándalo. Indicaría lo sobrevalorado que está Vitaly Alekhine. Ojo, piénsalo en frío. Así sean fanáticos de Vitaly, pónganlo en frío. Si llega a pasar que Michael Todd le gane a Vitaly y que Devon Larratt está en lo cierto. Otra cosa que se debería hacer. También debería hacer lo mismo que hizo Devon Larratt. Enfrenta al gordito Georgie Sveskov. Mano grande, mano difícil de vencer. Y tendrías algo similar, no cerca, pero algo similar a lo que hizo Devon Larratt con Georgie. Y más o menos calcular cómo sería Levan nuevamente, porque tiene años que no le tocas ni siquiera la mano. Bueno, con saludos, Iván. Pero era tener un plan. No agarrar, esconderte. No, yo agarro, necesito más tiempo. Y este año solamente estoy pensando en Levan. En teoría, si él compite, ya parece que es una confirmación. Sea en mayo, junio, agosto o quizás dos combates ante Levan, que sea lo más inteligente, es que supuestamente Engin es el que lo está obligando. O sea, supuestamente, si es lo que entendí en un video pasado, es que él indicó, perfecto, no vas contra Levan, necesitas más tiempo, y que no se sabía quién iba contra Levan, porque Hermes no había dicho sí. Hermes llegó a su país, fue que indicó, lo pensó en frío, indicó sí o no, sí voy a ir contra Levan. Fue que indicó, perfecto, quieres tiempo, pero tienes que competir, y es lo más correcto. Tienes que competir contra estos rivales, es como, así como el mérito que tienes que hacer para destacar, como lo va a hacer Devon Larratt a la izquierda, participar contra Corey West, e ir contra Otto y escalar hasta la Prime si le va bien, porque no sabemos si pierde contra Corey West. Lo mismo debería hacer Vitaly Alekhine. Los enamorados de Vitaly Alekhine no entienden que por qué está en puesto número 9. Vean todos los rivales que tiene adelante. Tiene a Devon, tiene a Hermes, tiene a Jerry, tiene a Michael Todd, tiene al propio Gennady, tiene incluso al propio Alex Kurdecha, tiene a Jordi. Y creen que va a ir por Devon directamente y contra Michael Todd. Posiblemente contra Michael. Debería ir contra otros atletas. Si supongamos que vaya contra Michael Todd, mi opinión, contra Michael Todd en junio y en agosto contra Devon Larratt. Espectacular. Le ganas a Michael Todd, vamos a pensar un poco en Vitaly. Le ganas a Michael Todd, le ganas a Devon, lo trituras. Es un chiste, pues yo sé que no le va a ganar, pero supongamos, vamos a pensar en Vitaly. Le ganas, lo trituras y vas full encendido, demostrando que destrozaste a sujetos que están por delante de ti, y vas contra Levan, creando esa super promoción de bestia parda que nadie puede contra ti y que vas a destrozar a Levan Sanguinasvili. Pero ahora, voy con lo mismo, como un pájaro, como un lorito. Vas contra Devon, es número 2, ni siquiera tiene ningún tipo de sentido que vaya compuesto 2, porque Vitaly Alekhine no lo ha demostrado. Es como si Devon y fuera a la izquierda contra Vitaly Alekhine, que es el número 1. No, él tiene que ir contra antes. ¿Quién es el que se ha perdido la oportunidad de foguearse con rivales para demostrar si está capacitado para ganar Levan? El propio Vitaly. ¿Cuántas veces participó en el 2024? No tengo la mínima idea, pero pongamos que fue una vez contra Georgia. No recuerdo tu combate, colócalo en la casilla de comentarios. Para eso tengo mis suscriptores. Que por cierto, si eres nuevo por acá y te gusta, como hablo, soy yo, mis críticas, etcétera, recuerda suscribirte para más. Y siempre comenta, porque siempre comento o comparto o respondo a todos los comentarios de todas las personas con mucho gusto. A pesar que tengo una agenda bastante complicada. Si eres hater, por favor, coloca cosas con lógica, porque me hacen perder tiempo cuando son hate sin sentido. Es como jugar con niños de preescolar que dicen cosas sin sentido. Por favor. Ok, en este caso, Vitaly, si fue una sola vez, o sea, tú quieres demostrar, tienes que aniquilar al resto como hizo Devon. Tienes que aniquilar al resto, demostrar. Todos estos pendejos no van contra, no están ni a mi altura. Mientras que tú estás en puesto, no mentira, fue 2 veces, fue contra, no recordé, contra Morozov y contra Georgie de Serrano, que estaba en el ranking. Yo sé que estaba en el ranking entre los primeros días, se metió, pero ahora ya salió. Y se metió Vitaly Alekhine. Eso es lo que debería hacer Vitaly Alekhine. Por eso, que al pedir más tiempo, él sabe que no está
capacitado para ganarle a Levan Sakinashvili. El mismo Devon Larraá, cuando lo cayó en conferencia por ser un bocaza y decir yo le ganaría fácilmente a Devon Larraá, y cuando Devon Larraá lo trituró en conferencia y le dijo, ¿en serio? ¿A quién le ganaste? ¿O contra quién competiste? ¿Contra Chef? ¿Contra Dave Chef? ¿Contra Hermes? En su momento, hace tiempo, y le indicó, tú no podrías contra Michael Todd, tú no podrías contra Jerry Cadoré, y menos podrías estar conmigo. Y sospechosamente, para los llorones de Vitaly, y sospechosamente él reculó, porque eso no fue algo que tenía planificado, si eso algo lo pensó, enseguida ganó, que necesitaba tiempo como una nena, porque él mismo dudó de sus capacidades contra otros atletas, que si realmente, no digo que no le pueda ganar a Levan o no, sino es que tienes que foguearte y tienes que demostrarlo para ver cómo estás contra otros atletas como tal. Vean cómo sufrió, a pesar que a la zurda, contra Artem Morozov. Estuvo así, pero así de ganarle. Y todos sabemos que el brazo fuerte de Vitaly Letín es a la zurda. Y vean cómo quedó Vitaly Letín, yendo la hora por cosas de errores puntuales de Morozov. Y en una mala condición de salud, al punto que yo pensé que le iban a poner oxígeno como Levan Sakinashvili. Por eso repito, ¿quieres demostrar? Tienes que participar. Tienes que hacer un plan. Para ustedes, chicos nuevos que están en el deporte, tienen que tener un plan. Eso no es que yo agarro, yo voy a ir por el número 1 de la lista, porque yo soy el más malo de todos y porque yo pienso que estoy más arrecho que todo. Entonces, cuando viene el combate, destrozan como un bebé. Es como lo mismo de Jerry Cadoré. Jerry Cadoré lo pone en contra de Levan porque él me estaba lesionado. Devon no iba contra Levan nuevamente. Y Vitaly estaba corriendo porque no estaba capacitado, quería tiempo, no quería participar. Entonces fue Jerry Cadoré. Jerry Cadoré no tenía un plan, iba a ir porque supuestamente es la emoción ganarle a Levan Sakinashvili. Obviamente le van a pagar más dinero y en puntaje general, si tú vas en un super combate y más por título, eso te da más puntos en el ranking. Por eso que Jerry Cadoré está ahí, pero no tiene un plan específico como tal para poderle ganar a Levan Sakinashvili, más allá de sus características, y en 2-3 meses eso no iba a cambiar. Por eso que Vitaly, en mi opinión, yo no analicé, porque yo siempre, a veces la gente es cabeza hueca, me incluyo en ese punto de pensar que Vitaly Letín, porque es la carrera más fuerte del mundo, porque el tipo tiene fuerza, tiene para ganarle a Levan Sakinashvili. Y cuando escuchamos un atleta con experiencia, un maestro como Devon Larraá, cómo lo cayó, indicando factos de por qué no está capacitado para ganar, y todavía el cobarde pide tiempo, y eso fue antes de conferencia, pide tiempo, demostrado que Vitaly está cometiendo un error grave en no ir más veces por año a enfrentar a más atletas. Más descanso va a ser peor para él. Levan Sakinashvili se puede tomar un descanso, se toma su ciclo de droga 2 meses antes del evento y está fino. Vitaly no. En fin, comentario, gracias a la comunidad, aprecio por usted, lo mejor comunidad de todo YouTube. Chao, bye bye.